Hostia. Hola hermanos, seguimos en la palabra de Dios y recordando que los primeros puestos fueron para los pobres que invitaron al banquete de las bodas y los otros con sus excusas no fueron. Seguimos en la semana 31 del tiempo ordinario del año 2018 del ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica y es el 27 de noviembre, miércoles. El vídeo es el 342. Y sigue Lucas en el capítulo 14 del versículo 25 al 33. Dice así Lucas: en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? O sea, que si echan los cimientos y no pueden acabarla, se ponga a burlarse de él los que la miren, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar una batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres para salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo. Palabra del Señor. El relato de hoy, en definitiva, estará en la pregunta que después nos haremos, como siempre: ¿de dónde vivo yo? Estas palabras de Jesús constituyen una llamada al más crudo realismo, unida a la radicalidad
es necesario renunciar a todos los bienes. Posponer a la propia familia, e incluso a sí mismo. Aparece la necesidad de calibrar las propias fuerzas, la verdadera motivación si se quiere tener éxito en la empresa. La lectura religiosa teísta ponía el centro en el voluntarismo y la renuncia. El seguimiento de Jesús requiere esforzarse por abandonar todo, subrayando que tal empresa es imposible cuando no se cumplen las exigencias señaladas por el propio Maestro, que es Jesús de Nazaret, en este caso. Una lectura más profunda, en un lenguaje universal y desde la perspectiva no dual, sigue reconocido la radicalidad de la propuesta, pero modifica el ángulo de visión. Se modifica, antes que nada, lo que se entiende por ser discípulo de Jesús. En aquella lectura religiosa parece claro que se trataba del seguimiento de Jesús, tomado en su literalidad, en la que se había proyectado el sentido de la propia vida. Sin embargo, cada vez somos más conscientes de la naturaleza heterónoma de esa interpretación, así como del riesgo de alienación que comporta ella. En la nueva clave, ser discípulo significa ver y vivir lo que él mismo vio y vivió. Es precisamente para ver y vivir eso lo que somos, nuestra verdadera identidad, para lo que se requiere aquel desprendimiento del que se habla. Sin embargo, tanto el posponer a la propia familia e incluso a sí mismo, como la renuncia a todos los bienes, no se ven como la condición o requisito para que aquello sea posible, sino como la consecuencia de la comprensión de lo que somos plenitud. No lo olvidemos. De hecho, el cumplimiento minucioso de aquellas exigencias no garantiza que veamos más lo que somos, sino que, dependiendo de dónde nazca, puede producir el efecto contrario, alimentando a un ego que presume de realizado o busca una recompensa a través de ello. Es la comprensión la que nos va llevando a desidentificarnos del yo y de sus apegos, lo cual no significa que dejemos de amar a la familia, sino que nuestro amor nacerá de su verdadera fuente y se expresará de manera adecuada. En síntesis, diríamos, la palabra de Jesús podría quizá resumirse de este modo. Cuando comprendas quién eres, dejarás de vivir desde y para el ego. Pero, y este es el sentido de los cálculos de que se habla, solo lo comprenderás cuando sientas
que te va la vida en ello, porque eso es muy importante. Pero de eso lo que te he dicho antes, ¿desde dónde vivo? ¿Desde el ego? ¿Desde siempre? ¿O desde dónde? Ahí está el quid de la cuestión, que digo yo. Pues pasamos, sin perder tiempo, a pisar tierra. Primero, Jesús pronunció estas palabras cuando iba de camino a Jerusalén, y hay que tenerlo muy en cuenta. Jesús sabía que iba derecho al enfrentamiento final que le llevaría a la cruz. Él sabía esto, no porque tuviera ciencia divina, cosa que no consta en ninguna parte, ni nadie sabe, ni puede saber lo que es eso, sino porque tenía sensatez humana. Esto es lo importante. Con lo que había aprendido que quienes se enfrentan a un sistema religioso político, como él lo venía haciendo, terminaban sus días de la peor manera, que así terminó. Así aceptó Jesús la función más baja que una sociedad puede adjudicar, la de un delincuente ejecutado. Y conste que lo que Jesús vio que era una constante en su tiempo, lo sigue siendo hoy, no lo olvidemos. Segundo, Jesús toma esta decisión y echó por este camino porque se dio cuenta de que sólo quienes llegan a este radicalismo son los que mantienen el ideal y la esperanza de que este mundo pueda ser distinto. ¿Distinto en qué? Un mundo con menos egoísmos y ambiciones y con más humanidad y gente más honrada. Con un ejemplo basta. Desde hace un siglo, los que han logrado que este mundo sea más soportable no han sido los que han organizado y ganado las guerras, ni los que han acumulado enormes capitales, y menos aún los que han matado a todos sus enemigos. Los que han hecho esto, algo determinando y definitivo por el bien de este mundo, algo que ha quedado como memoria de esperanza, han sido los que tomaron decisiones que le han llevado a la muerte. Y el ejemplo está vigente. Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero, Maximiliano Kolbe y tantos otros cuyos nombres nadie conoce. Terminando, hermanos y amigos, Jesús dice que para llegar a esto hay que superar y pasar por encima de todos los lazos humanos que nos condicionan la libertad y nos incapacitan para superar el miedo que tenemos. Todo esto, si lo miramos bien, es duro. Pero es posible. Y a partir de una mística que supera el miedo. Y una mística que se traduce en fuerza, pero la fuerza que solo entienden los que tienen, ¿qué tienen? Bondad, la bondad de los débiles, de los descalificados, de los que fracasan, los que viven de forma que si se autoestigmatizan, esos son
los que hacen este mundo más humano, más habitable, más gozoso para vivir en él y todos. Bien, hermanos, pues ahí tenemos que la pregunta iba bastante directa y era: ¿desde dónde vivo yo? ¿Desde el ego o de la entrega total a los demás? Un saludo, hasta otra, nos vemos enseguida. Hasta luego, adiós.